Nunca imaginé que una simple visita familiar pudiera poner mi vida patas arriba. Yo, Carla, de 42 años, siempre fui el ejemplo de esposa y madre dedicada. Casada desde hace 20 años con Marcos, creamos 2 hijas maravillosas, Julia de 18 y Beatriz de 16. Nuestro hogar era el retrato de la familia perfecta, o al menos eso era lo que yo pensaba. Todo cambió cuando mi sobrino Felipe vino a visitarnos. A los 23 años era la imagen de la juventud y vitalidad. Alto, fuerte, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Felipe era el hijo de mi hermano mayor, que vivía en otra ciudad. Hacía años que no lo veíamos y la transformación del niño que conocía al hombre que llegó a mi puerta me tomó completamente desprevenida. «Tía Carla», exclamó, envolviéndome en un abrazo apretado. Su cuerpo firme contra el mío envió una onda de calor inesperada por mi columna. «Felipe, ¿cómo has crecido?», respondí, alejándome un poco, tratando de ignorar la extraña sensación que aquel abrazo había provocado. Los primeros días de la visita de Felipe fueron tranquilos. Él pasaba el tiempo con las primas, hablando sobre la universidad y sus planes para el futuro. Marcos estaba viajando por trabajo, así que éramos solo yo, las chicas y Felipe en casa. Fue en una calurosa noche de verano cuando todo cambió. Yo tenía la costumbre de caminar por la casa en camisón antes de dormir, verificando que todo estuviera en orden. Nunca fue un problema, ya que las chicas estaban acostumbradas y Marcos raramente estaba en casa a esa hora. Estaba en la cocina, bebiendo un vaso de agua cuando oí un ruido detrás de mí. Me giré y vi a Felipe parado en la puerta, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una manera que me hizo sonrojar instantáneamente. «Perdón, tía», murmuró, su voz más ronca de lo normal. «Solo vine a buscar un vaso de agua». Consciente de repente de la transparencia de mi camisón bajo la luz de la cocina, crucé los brazos sobre el pecho. «Claro, Felipe, siéntete como en casa». Él se acercó y el pequeño espacio de la cocina pareció encogerse aún más. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo, oír su respiración ligeramente acelerada. «Tía Carla», Felipe comenzó, su voz baja e intensa, «eres tan hermosa». Antes de que pudiera reaccionar, sus labios estaban en los míos. El beso fue intenso, apasionado, diferente a todo lo que había experimentado antes. Por un momento, me perdí en la sensación, mi cuerpo respondiendo de una manera que me asustó y excitó al mismo tiempo. Entonces, la realidad de lo que estábamos haciendo me golpeó como un rayo. Empujé a Felipe, jadeante y sorprendida. «Esto no puede suceder», dije, mi voz temblando. Felipe dio un paso atrás, sus ojos llenos de deseo. «Sé que tú también lo sentiste, tía. No podemos negarlo». Salí de la cocina apresuradamente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Aquella noche, me acosté en mi cama, pero no podía dormir. El recuerdo de los labios de Felipe en los míos, del calor de su cuerpo, me perseguía. Sabía que estaba mal, que estaba prohibido, pero una parte de mí ansiaba más. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada vez que me cruzaba con Felipe por la casa, la tensión entre nosotros era palpable. Intenté evitarlo, ocuparme con las chicas y con las tareas domésticas, pero era imposible ignorar su presencia y el deseo que crecía entre nosotros. Una tarde, mientras las chicas estaban en la escuela, me encontré sola con Felipe nuevamente. Estaba doblando ropa en la lavandería cuando él entró, cerrando la puerta tras de sí. «Tía Carla», dijo, su voz baja e intensa, «necesitamos hablar». Sentí mi corazón acelerarse. «No hay nada de qué hablar, Felipe. Lo que pasó fue un error». Él se acercó y retrocedí hasta sentir la lavadora detrás de mí. «No fue un error», insistió, «tú también lo sentiste». «Sé que lo sentiste». Sus ojos estaban fijos en los míos, llenos de una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me desarmó completamente. Antes de que pudiera responder, sus labios encontraron los míos nuevamente. Esta vez no tuve fuerzas para resistir. El beso fue apasionado, urgente, años de deseo reprimido, explotando en un momento de pura locura. Mis manos encontraron su pecho musculoso, mientras las suyas exploraban mi cuerpo con una urgencia que me dejó sin aliento. «Esto es una locura», murmuré.
Lo sé, Felipe respondió, sus manos deslizándose por mi espalda, pero no puedo mantenerme alejado de ti. En ese momento, toda la razón y toda la moralidad que conocía parecieron derretirse. Hicimos el amor allí mismo, en la lavandería, el sonido de la lavadora ahogando nuestros gemidos. Estaba mal, estaba prohibido, pero era intenso y apasionado como nada que hubiera experimentado antes. Después, la realidad de lo que habíamos hecho cayó sobre nosotros como un peso aplastante. Me alejé de Felipe, arreglando mi ropa con manos temblorosas. Esto no puede volver a suceder, dije, mi voz entrecortada. Felipe asintió, pero sus ojos contaban una historia diferente. Lo sé, tía, pero no sé si puedo prometerlo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Intentábamos mantener las apariencias frente a las chicas, pero cada momento a solas estaba cargado de tensión sexual y culpa. Encontrábamos maneras de estar solos, un momento robado en el patio, un encuentro accidental en el pasillo tarde en la noche. Cada vez que estábamos juntos, el deseo siempre ganaba. La situación se complicó aún más cuando Marcos llamó, diciendo que volvería antes de lo previsto. La culpa que sentía se intensificó, mezclada con un miedo paralizante a ser descubierta. La víspera del regreso de Marcos, Felipe y yo nos encontramos en el jardín trasero después de que todos se habían ido a dormir. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo lágrimas formarse en mis ojos. Felipe me atrajo hacia él, su abrazo fuerte y reconfortante. No lo sé, tía. Solo sé que no quiero perderte. Pero esto no puede continuar, respondí, mi voz entrecortada. Tenemos que parar. Hicimos el amor una última vez esa noche bajo las estrellas, cada toque, cada beso cargado de despedida. Intentamos memorizar cada detalle, cada sensación, sabiendo que sería la última vez. A la mañana siguiente, el ambiente era pesado. Felipe anunció que volvería a su ciudad antes, alegando una emergencia en la universidad. Las chicas se decepcionaron, pero yo sentí una mezcla de alivio y dolor. Cuando llegó el momento de que Felipe partiera, nos abrazamos brevemente frente a las chicas. Gracias por todo, tía, dijo, su voz cargada de significados ocultos. Cuídate, Felipe, respondí, sintiendo mi corazón partirse. Observé el coche de Felipe alejarse, llevándose consigo una parte de mí que nunca supe que existía. Sabía que nada sería como antes. Mi matrimonio, mi familia, mi propia identidad, todo había sido sacudido por esta pasión prohibida. Marcos llegó esa noche, cansado pero feliz de estar en casa. Mientras me abrazaba, sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me ahogó. ¿Está todo bien, querida?, preguntó, notando mi expresión. Forcé una sonrisa. Claro, solo estoy cansada. ¿Cómo fue el viaje? En los días y semanas que siguieron, intenté reintegrarme a mi vida normal, ser esposa, madre, ama de casa. Pero había una sombra constante en mis pensamientos, un recuerdo de lo que había vivido con Felipe que se negaba a desaparecer. Las reuniones familiares se volvieron un desafío. Cada vez que veía a Felipe, mi corazón se aceleraba. Intercambiábamos miradas cargadas de significado, breves momentos de contacto que parecían quemar mi piel. Era una dulce tortura, un recordatorio constante de lo que habíamos vivido y de lo que nunca más podríamos tener. Pasaron meses. Intenté convencerme de que lo que había sucedido con Felipe fue solo una locura temporal, un momento de debilidad. Me dediqué más a mi matrimonio, intenté ser la esposa perfecta que siempre fui. Pero en las noches silenciosas, cuando todos dormían, me encontraba recordando aquellos momentos, se preparaba para salir hacia el trabajo. Sofía tomó una decisión. Sabía que, si querían tener alguna posibilidad de reconstruir su relación, necesitaban ser completamente honestos el uno con el otro. Ya no podía seguir guardando sus sentimientos ni las experiencias que había vivido en su ausencia. Necesitaba que Roberto supiera la verdad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Antes de que Roberto saliera por la puerta, Sofía lo detuvo con suavidad. Roberto, hay algo que necesito que leas, dijo, entregándole una carta que había escrito la noche anterior. Roberto la miró, sorprendido y un poco nervioso. Tomó la carta en silencio y Sofía lo observó mientras él se sentaba nuevamente en la mesa para leerla. Sentía que su corazón latía con fuerza, pero sabía que este momento era necesario. La carta era una mezcla de dolor y sinceridad. En ella, Sofía le describía cómo se había sentido abandonada por años,
cómo la indiferencia de Roberto la había empujado a cuestionar su lugar en su vida. Le explicó que, durante su ausencia, se había reencontrado con Tomás, un antiguo amor, y que había revivido sentimientos que había olvidado. No había cruzado la línea, pero le confesaba que había estado cerca, porque Tomás le había ofrecido algo que hacía mucho tiempo no sentía: atención, afecto y comprensión. Cuando Roberto terminó de leer la carta, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, culpa y miedo. Sabía que Sofía estaba siendo honesta y, aunque le dolía saber que había otro hombre en la ecuación, no podía culparla. Había sido él quien la había alejado, quien había dejado que la rutina y el trabajo se interpusieran entre ellos. Sentía que estaba a punto de perderla para siempre. No sé qué decir, murmuró Roberto con la voz quebrada. Sofía, no sabía cuánto te había hecho daño. Lo sabía, pero no quería verlo. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero se mantenía firme. Sabía que no podía dejar que la conversación se desvaneciera sin llegar al fondo de la verdad. Roberto, no te estoy diciendo esto para lastimarte, le explicó ella. Te lo digo porque ya no puedo seguir viviendo en una relación en la que me siento sola. He estado luchando por nosotros, pero ya no puedo hacerlo sola. Necesito saber si aún hay algo entre nosotros por lo que valga la pena luchar. Roberto quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Sofía. Sabía que este era su momento de sinceridad, de abrirse y decir lo que había estado guardando durante tanto tiempo. También tengo que ser honesto contigo, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Durante el viaje, Javier intentó convencerme de que disfrutara de la vida sin ataduras. Me presentó a varias mujeres y por un momento sentí la tentación. Pensé que sería fácil dejarme llevar, que podría escapar de los problemas de nuestro matrimonio por un tiempo. Pero no lo hice, Sofía. No lo hice porque, a pesar de todo, aún te amo y no supe cómo demostrarlo, cómo salvar lo que estábamos perdiendo. Las palabras de Roberto resonaron en la habitación como un eco de las emociones que ambos habían reprimido durante años. Sofía lo miró sorprendida, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. No sabía si sentirse aliviada o más herida. Pero en ese momento entendió que ambos estaban luchando contra sus propios demonios, tratando de encontrar una salida a un matrimonio que, aunque fracturado, aún tenía la posibilidad de ser salvado. Te agradezco que me hayas dicho la verdad, dijo Sofía suavemente. Pero esto no se arreglará con solo palabras. Si realmente quieres salvar nuestro matrimonio, necesitamos cambiar ambos. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Roberto asintió, sabiendo que ella tenía razón. Había sido egoísta, había priorizado su propia comodidad sobre el bienestar de Sofía, pero ahora entendía que debía hacer algo más que simplemente prometer que cambiaría. Necesitaba actuar. Demostrar que estaba dispuesto a luchar por ella y por el amor que alguna vez compartieron. Haré lo que sea necesario, Sofía dijo con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. No quiero perderte, no quiero que esto termine así. Sofía lo observó por un momento, aún sintiendo el peso del dolor que había acumulado durante años. Sabía que Roberto estaba siendo sincero, pero también sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaban reconstruir su matrimonio desde cero, basándose en la honestidad, el respeto mutuo y la comprensión. Si vamos a intentarlo, Roberto, dijo ella con firmeza, debe ser bajo nuevas reglas. Ambos tenemos que cambiar, ambos tenemos que comprometernos de verdad, porque no puedo seguir viviendo en un matrimonio en el que me siento sola. Roberto asintió una vez más, con los ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Lo haré, Sofía. Lo prometo.